Hermano, hermana, lo que te voy a revelar en los próximos minutos va a cambiar completamente tu comprensión de lo que está pasando en la frontera sur de México. Esta mañana del 9 de diciembre de 2025, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó algo histórico, algo que nunca habíamos visto en la era moderna entre México y Guatemala. Los ejércitos de ambas naciones están lanzando un plan de operaciones especiales coordinadas para cercar y destruir células del cártel de Sinaloa y del cártel de Chiapas y Guatemala en la zona fronteriza. Pero escúchame bien, porque esto no es solo otra operación antinarcóticos, es la admisión pública de que México ha perdido el control de su frontera sur y necesita ayuda internacional para recuperarlo. Déjame contarte exactamente qué desencadenó esta respuesta sin precedentes. Hace apenas días, sicarios identificados como miembros del cártel de Sinaloa y del cártel de Chiapas y Guatemala asaltaron brutalmente a un oficial guatemalteco en la zona de frontera Comalapa, Chiapas, pero no fue un simple asalto, fue una declaración de guerra. Los sicarios cruzaron la frontera internacional, atacaron a autoridades guatemaltecas en territorio guatemalteco, específicamente en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, y luego regresaron a territorio mexicano como si nada hubiera pasado, con total impunidad, como si la frontera internacional no existiera, como si ambos países fueran su patio de recreo personal. Y aquí está lo que el gobierno mexicano no quiere que entiendas completamente. Esto no fue un incidente aislado, fue el resultado inevitable de años, décadas de permitir que los cárteles convirtieran la frontera México-Guatemala en una zona sin ley. El mismo secretario Trevilla Trejo lo admitió públicamente esta mañana cuando confirmó que esta área fronteriza está controlada por los dos cárteles mencionados. No dijo influenciada, no dijo amenazada, dijo controlada. Esa palabra es devastadora porque significa que el gobierno mexicano reconoce oficialmente que ha perdido soberanía territorial en su frontera sur. Imagínate la escena que llevó a este momento histórico. Un oficial guatemalteco, cumpliendo su deber en territorio guatemalteco, es emboscado por sicarios que cruzan desde México. El ataque es coordinado, profesional. Brutal. Estos no son pandilleros de esquina, son operadores entrenados que se mueven con inteligencia militar, que conocen cada camino, cada río, cada punto ciego en la frontera. Atacan al oficial guatemalteco enviando un mensaje claro: no respetamos fronteras, no respetamos autoridades y no hay nadie que pueda detenernos. Pero esta vez calcularon mal, esta vez tocaron al vecino equivocado, porque lo que los cárteles no anticiparon es que Guatemala ya no es el país débil y complaciente de hace 10 años, después de años de presión de Estados Unidos, después de operaciones como la masacre de 42 sicarios del CJNG en Santa Ana Vista hace apenas días. Guatemala ha desarrollado una columna vertebral militar, y cuando sus oficiales fueron atacados en su propio territorio por criminales que operan desde México, Guatemala no solo protestó diplomáticamente, exigió acción militar coordinada, y México, sorprendentemente, aceptó. A las 9:30 de esta mañana, el secretario Trevilla Trejo explicó los detalles del plan que va a cambiar todo. Dijo textualmente: se estableció que se implementará un plan para realizar operaciones simultáneas a lo largo de la frontera con fuerzas del ejército mexicano en nuestro territorio y también con personal guatemalteco. Este tipo de acciones se llevarán a cabo. Operaciones simultáneas. Esas dos palabras son históricas, significan que por primera vez en generaciones México está aceptando que su ejército opere en coordinación táctica directa con fuerzas extranjeras en su frontera. Esto rompe décadas de doctrina militar mexicana que siempre ha priorizado la soberanía absoluta sobre cualquier cooperación militar internacional. Pero déjame explicarte por qué México no tuvo otra opción. La frontera entre México y Guatemala tiene 956 kilómetros de longitud. Es una frontera porosa, montañosa, selvática, con cientos de cruces clandestinos, ríos que se pueden vadear, caminos de terracería que solo los locals conocen. Durante décadas, esta frontera ha sido el punto de entrada principal para cocaína que viene de Colombia y Venezuela, pasando por Centroamérica, entrando a México y eventualmente llegando a Estados Unidos. Pero en los últimos 5 años, algo cambió. Los cárteles no solo usan la frontera para traficar drogas, ahora la controlan como territorio soberano. El cártel de Sinaloa y el cártel de Chiapas y Guatemala, conocido como CCYG, han dividido la frontera en plazas. Cada plaza tiene su jefe, sus sicarios, sus puntos de cruce, sus sistemas de comunicación, cobran impuestos a comerciantes que cruzan mercancías legales, controlan el tráfico de migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos, cobrando miles de dólares por persona. Han establecido laboratorios de procesamiento de drogas en ambos lados de la frontera, y lo más preocupante, han reclutado a miles de jóvenes de comunidades fronterizas, tanto mexicanas como guatemaltecas, convirtiéndolos en una fuerza paramilitar transnacional. Trevilla Trejo confirmó esta realidad cuando dijo: estos grupos operan a lo largo de esa frontera y se mueven entre Guatemala y México, y de México a Guatemala. En otras palabras,
Para estos cárteles, la frontera internacional no existe, se mueven libremente en ambas direcciones, atacan objetivos en ambos países y hasta ahora, ningún gobierno había tenido la capacidad o la voluntad de detenerlos, pero el asalto al oficial guatemalteco cruzó una línea, porque cuando atacas a autoridades de otro país en su propio territorio, ya no eres solo un cártel de drogas, eres una amenaza a la seguridad nacional de dos países. Las medidas preventivas comenzaron hoy mismo, 9 de diciembre, y continuarán hasta el jueves 11 de diciembre. O por el tiempo que sea necesario. Esa última parte es crucial. El gobierno mexicano está dejando la puerta abierta para extender indefinidamente esta operación si es necesario. No están poniendo un límite de tiempo porque saben que lo que están enfrentando no se resuelve en 3 días. Están enfrentando organizaciones criminales que tienen décadas de experiencia operando en esta frontera, que tienen miles de miembros, que tienen arsenales completos de armas militares y que tienen el dinero para comprar lealtades en todos los niveles del gobierno. Déjame contarte sobre las capacidades que México está desplegando porque esto revela qué tan seria es la amenaza. Trevilla Trejo especificó que se han girado instrucciones a la región de la Fuerza Aérea Mexicana del Sureste, con base en Tuxtla Gutiérrez, para realizar vuelos de reconocimiento en el espacio aéreo nacional. Estos no son vuelos comerciales, son vuelos de vigilancia militar usando tecnología avanzada. Probablemente aviones equipados con radares de apertura sintética que pueden ver a través de la cobertura de selva, drones de reconocimiento de largo alcance, posiblemente hasta satélites de inteligencia proporcionados por Estados Unidos, porque aquí está lo que nadie te está diciendo abiertamente, pero que todos los que conocen la situación entienden. Estados Unidos está detrás de esta operación coordinada, no públicamente, no oficialmente, pero definitivamente, Estados Unidos lleva años presionando a México para que tome acción decisiva contra los cárteles en la frontera sur. La lógica estadounidense es simple: si detienes las drogas en la frontera México-Guatemala, nunca llegarán a la frontera México-Estados Unidos. Es mucho más eficiente militarmente crear una barrera en el sur que intentar sellar los más de 3,000 kilómetros de la frontera norte. Pero México siempre ha resistido esta lógica por una razón política fundamental. Militarizar la frontera sur significa admitir que has perdido control de tu territorio. Significa aceptar que necesitas ayuda extranjera para ejercer soberanía en tu propio país. Significa romper con décadas de doctrina de no intervención y orgullo nacionalista. Por años, México prefirió vivir con la ficción de que controlaba su frontera sur, aunque todos supieran que era mentira. Pero el asalto al oficial guatemalteco destruyó esa ficción. Ahora México no puede seguir fingiendo, tiene que actuar, y la coordinación con Guatemala no fue fácil de lograr. Según Trevilla Trejo, hubo un intercambio inmediato de información después de los eventos y personal militar fue desplegado del lado mexicano. Pero entre líneas, lo que está diciendo es que Guatemala básicamente le dio un ultimátum a México: o coordinan una respuesta militar conjunta, o Guatemala actuará unilateralmente y perseguirá a los criminales hasta territorio mexicano, si es necesario. México eligió la coordinación porque la alternativa, que el ejército guatemalteco cruce la frontera persiguiendo sicarios, habría sido una humillación internacional devastadora. Ahora déjame explicarte quiénes son exactamente estos dos cárteles que controlan la frontera. El cártel de Sinaloa. Todos lo conocemos. Es una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Durante décadas dominó el tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos. Pero después de la captura del Chapo Guzmán y las guerras internas por el liderazgo, el cártel se fragmentó. Una de esas facciones decidió expandirse hacia el sur, estableciendo control sobre rutas en Chiapas que conectan con Centroamérica. Y ahí es donde chocaron y eventualmente se aliaron con el cártel de Chiapas y Guatemala. El CCYG es menos conocido públicamente pero igualmente peligroso. Es un cártel regional que surgió de la fusión de varios grupos criminales guatemaltecos y chiapanecos. Controlan el tráfico en los departamentos guatemaltecos de Huehuetenango y San Marcos. Y en el estado mexicano de Chiapas, no son tan grandes como el cártel de Sinaloa, pero tienen algo que los hace extremadamente peligrosos: conocimiento local total. Saben cada camino, cada pueblo, cada funcionario corrupto. Son de la región, la gente local los conoce. Muchos tienen familias en ambos lados de la frontera. Esta ventaja local los hace casi imposibles de erradicar porque están profundamente arraigados en el tejido social y económico de la región fronteriza. Hermano, hermana, ahora déjame revelarte lo que está pasando en este preciso momento mientras te hablo. Porque las operaciones ya comenzaron y lo que están descubriendo es peor de lo que cualquiera anticipaba. A las 6 de la mañana de hoy, unidades del ejército mexicano comenzaron a movilizarse desde sus bases en Tuxtla Gutiérrez hacia la zona fronteriza, simultáneamente del lado guatemalteco. El ejército guatemalteco desplegó fuerzas desde Huehuetenango hacia los mismos puntos fronterizos. Por primera vez, ambos ejércitos están coordinando movimientos en tiempo real, comunicándose directamente entre comandantes.
estableciendo posiciones que se complementan mutuamente para crear un cerco que los cárteles no puedan evadir. Pero aquí está lo que hace esta operación tan diferente de todos los operativos anteriores. No es solo una redada temporal, no es solo un show mediático para las cámaras. Esto es el establecimiento de una presencia militar permanente coordinada en la frontera. Fuentes militares mexicanas que hablaron bajo condición de anonimato porque no están autorizadas para hablar con la prensa revelaron que el plan incluye la construcción de bases militares conjuntas, el establecimiento de puestos de control permanentes y la instalación de tecnología de vigilancia avanzada a lo largo de toda la frontera. México y Guatemala están literalmente construyendo una pared militar humana y tecnológica. Déjame explicarte la táctica específica que están usando porque demuestra un nivel de sofisticación que México raramente ha mostrado en operaciones antinarcóticos. Se llama estrategia de pinza coordinada. Del lado mexicano, el ejército está presionando hacia el sur, hacia la frontera. Del lado guatemalteco, el ejército está presionando hacia el norte, hacia la misma frontera. En el medio quedan atrapadas las células de los cárteles que operan en la zona fronteriza. No pueden escapar hacia el interior de México porque hay fuerzas mexicanas bloqueándolos. No pueden escapar hacia Guatemala porque hay fuerzas guatemaltecas esperándolos. La única opción es rendirse o pelear, y los cárteles raramente se rinden. A las 8:30 de la mañana, reportes no confirmados comenzaron a circular en redes sociales locales sobre el primer enfrentamiento de esta operación coordinada. Según residentes de un poblado fronterizo cerca de frontera, Comalapa, escucharon ráfagas intensas de armas automáticas y explosiones durante aproximadamente 45 minutos. Videos grabados con teléfonos celulares y compartidos en grupos de WhatsApp muestran humo negro elevándose sobre la selva y el sonido inconfundible de helicópteros militares. Las autoridades de ambos países no han confirmado oficialmente ningún enfrentamiento, pero la evidencia visual sugiere que la guerra ya comenzó. Y aquí viene la parte que te va a impactar. Fuentes de inteligencia guatemalteca filtraron información esta mañana que revela la verdadera magnitud de lo que México y Guatemala están enfrentando, según análisis de inteligencia recopilado durante meses. El cártel de Sinaloa y el CCYG tienen aproximadamente 3.000 operadores activos en la zona fronteriza. 3.000. No estamos hablando de una banda criminal pequeña, estamos hablando de una fuerza paramilitar del tamaño de una brigada militar completa. Tienen armas de guerra, rifles de asalto, ametralladoras, lanzagranadas, explosivos, vehículos blindados artesanales, sistemas de comunicación encriptada y drones de vigilancia. Pero lo más preocupante no es solo el número de sicarios o sus armas, es su estructura organizacional. Estos cárteles operan con disciplina militar, tienen cadenas de comando claras, tienen sistemas de inteligencia que rivalizan con agencias gubernamentales, tienen redes de informantes en ambos lados de la frontera que les avisan con anticipación cuando hay operativos militares planeados, tienen capacidad logística para mover toneladas de drogas, armas y personas a través de rutas que ellos mismos han construido y mantienen. Son, en todos los sentidos prácticos, un ejército no estatal. A las 10 de la mañana, la Fuerza Aérea Mexicana realizó el primer vuelo de reconocimiento oficial de esta operación. Un avión de vigilancia despegó de la base en Tuxtla Gutiérrez y comenzó a sobrevolar la frontera sistemáticamente. Estos vuelos no son para intimidar, son para mapear. Están usando tecnología infrarroja para detectar campamentos ocultos en la selva. Están usando radares para identificar vehículos en movimiento en carreteras y caminos clandestinos. Están documentando cada estructura, cada vehículo, cada persona sospechosa para crear un mapa completo de las operaciones de los cárteles en la región. Esta información se está compartiendo en tiempo real con el ejército guatemalteco a través de un centro de comando conjunto. Por primera vez en la historia, México está compartiendo inteligencia militar sensible con otro país latinoamericano. Esto rompe todos los protocolos históricos. México tradicionalmente ha sido extremadamente celoso de su información de inteligencia, nunca compartiendo detalles operacionales ni siquiera con aliados cercanos. Pero la gravedad de la situación ha forzado un cambio radical. Si van a coordinar operaciones, necesitan compartir inteligencia, no hay otra manera de hacerlo efectivamente. Pero déjame contarte algo que los gobiernos no están diciendo públicamente, pero que todos en la región saben. Los cárteles sabían que esto venía. Tienen su propia inteligencia, tienen infiltrados en ambos gobiernos. Cuando se celebraron las reuniones para planear esta operación coordinada, puedes estar seguro de que información sobre esas reuniones llegó a los líderes de los cárteles, y ellos se prepararon. Durante las últimas semanas han estado moviendo sus activos más valiosos, sus líderes más importantes, sus cargamentos más grandes, fuera de la zona fronteriza hacia áreas más seguras en el interior de ambos países. Lo que México y Guatemala van a enfrentar en la frontera no son los líderes de alto nivel de los cárteles, van a enfrentar sicarios de bajo nivel, operadores sacrificables, infraestructura que puede ser abandonada y reconstruida. Los cárteles están jugando un juego de ajedrez. Dejan que los gobiernos capturen algunas piezas para que se sientan victoriosos.
mientras mueven sus piezas importantes a posiciones más seguras. Es una estrategia que han perfeccionado durante décadas de guerra contra el narcotráfico. Absorben golpes, pierden personal y material, pero nunca pierden su capacidad operacional central. A las 12 del mediodía, el secretario Trevilla Trejo ofreció una actualización a medios mexicanos. Confirmó que las operaciones estaban procediendo según lo planeado. Mencionó que había colaboración excelente con las fuerzas guatemaltecas, pero lo que no mencionó es igualmente importante. No habló de enfrentamientos, no habló de capturas, no habló de decomisos significativos. Su silencio sobre resultados concretos sugiere que, en las primeras horas de la operación, los cárteles están evadiendo contacto, están usando su ventaja de conocimiento local para desaparecer en la selva, cruzar por rutas que los militares no conocen, dispersarse en pequeños grupos que son más difíciles de detectar. Esto nos lleva a la pregunta fundamental que nadie está haciendo públicamente, pero que todos deberían. ¿Qué define éxito en esta operación? Si México y Guatemala logran arrestar a 50 sicarios de bajo nivel, ¿es eso victoria? Si decomisan 1 tonelada de cocaína pero 10 más cruzan por otras rutas, ¿es eso éxito? Si establecen presencia militar permanente en la frontera pero los cárteles simplemente se adaptan y encuentran nuevas maneras de operar, ¿realmente cambia algo? Estas son las preguntas incómodas que revelan la verdad difícil de la guerra contra el narcotráfico. A la 1:30 de la tarde, comenzaron a surgir reportes de evacuaciones civiles en comunidades fronterizas. Residentes de varios poblados pequeños en ambos lados de la frontera están siendo advertidos por autoridades que dejen sus hogares temporalmente porque habrá operaciones militares en la zona. Algunas familias están obedeciendo y yéndose a quedarse con parientes en ciudades más grandes, pero otras se niegan a irse. Han vivido en esas comunidades toda su vida, no tienen a dónde ir, no tienen recursos para reubicarse. Para ellos, esta guerra entre gobiernos y cárteles no es un tema de seguridad nacional, es la destrucción de su vida cotidiana. Y aquí está algo que debes entender sobre las comunidades fronterizas. Muchas de estas personas tienen relaciones complejas con los cárteles, no porque apoyen el narcotráfico, sino porque en muchos casos, los cárteles son el gobierno de facto, proveen empleos cuando no hay otras opciones económicas, proveen seguridad cuando la policía no existe o es inefectiva, proveen servicios comunitarios cuando el gobierno los ha abandonado. Entonces, cuando llega el ejército a liberar estas comunidades de los cárteles, muchos residentes no lo ven como liberación, lo ven como una invasión de fuerzas extrañas que van a causar violencia y luego se van a ir, dejándolos a merced de la venganza de los cárteles. A las 3 de la tarde, una caravana de vehículos militares guatemaltecos fue vista moviéndose hacia la frontera desde la ciudad de Huehuetenango. Testigos contaron al menos 25 vehículos, incluyendo transporte de tropas, vehículos blindados ligeros y camiones de suministros. Esta no es una fuerza simbólica, es un despliegue serio con capacidad de combate sostenido. Guatemala está demostrando que tiene la voluntad política y capacidad militar de mantener presión continua sobre los cárteles. Esto marca un cambio dramático para un país que durante décadas evitó confrontaciones directas con organizaciones criminales por temor a la violencia que podría desatar. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿cuánto tiempo puede Guatemala mantener este nivel de despliegue militar? El ejército guatemalteco es relativamente pequeño y tiene recursos limitados. Mantener miles de soldados en la frontera indefinidamente es extremadamente costoso. Requiere logística constante, comida, combustible, municiones, repuestos, rotación de personal. Sin apoyo financiero significativo de Estados Unidos, Guatemala no puede sostener este operativo por más de unas pocas semanas. Y los cárteles lo saben. Pueden simplemente esperar, mantenerse ocultos, evitar contacto, hasta que Guatemala ya no pueda mantener la presión y tenga que reducir su presencia militar. A las 4:30 de la tarde, llegó información de que el cártel de Sinaloa había publicado un comunicado en redes sociales. El mensaje era breve pero claro: el gobierno puede traer todos los soldados que quiera. Esta frontera es nuestra y siempre lo será. Por cada uno de los nuestros que capturen, responderemos con fuerza. Las autoridades que participen en esta operación pagarán el precio. El comunicado iba acompañado de un video mostrando docenas de hombres armados con uniformes tácticos y armas de alto calibre. Era propaganda, diseñada para intimidar, pero también era una declaración de intención. Los cárteles no iban a huir, iban a pelear. Esta amenaza es real y tiene que ser tomada en serio. Los cárteles tienen historial de cumplir sus amenazas. Han asesinado alcaldes, policías, fiscales, periodistas y hasta militares. Tienen recursos para rastrear y localizar objetivos. Tienen sicarios dispuestos a ejecutar ataques incluso sabiendo que probablemente morirán en el proceso. La pregunta es si México y Guatemala están preparados para proteger a su personal militar y gubernamental de represalias sistemáticas de los cárteles. Hermano, hermana, ahora déjame revelarte lo que nadie más te está diciendo sobre esta operación coordinada entre México y Guatemala. Lo que te voy a contar en estos últimos minutos va a cambiar completamente tu
Entendimiento de quién realmente tiene el poder en la frontera sur de México y qué significa esto para el futuro de toda la región. Porque lo que estamos viendo no es solo una operación militar, es el comienzo de una transformación geopolítica que va a redefinir Centroamérica durante las próximas décadas. Y las implicaciones son masivas. A las 6:30 de la mañana del 10 de diciembre, el segundo día completo de operaciones, comenzaron a aparecer señales de que esta no iba a ser una campaña rápida y limpia. Fuerzas mexicanas y guatemaltecas habían establecido más de 20 puestos de control a lo largo de la frontera. Habían realizado docenas de patrullajes coordinados, habían decomisado drogas, dinero, armas y arrestado a varios operadores de bajo nivel. En papel, parecía un éxito, pero cualquier persona con experiencia en conflictos asimétricos podía ver la verdad. Los cárteles no estaban siendo derrotados, estaban adaptándose. Déjame explicarte cómo funcionan realmente estas organizaciones criminales transnacionales en 2025. No operan como las mafias tradicionales del siglo XX con estructuras jerárquicas rígidas donde cortar la cabeza mata a la organización. Operan como redes distribuidas. Son como sistemas biológicos que pueden perder partes y seguir funcionando. Puedes arrestar a 100 operadores en la frontera, y la organización recluta 200 más la semana siguiente. Puedes decomir toneladas de drogas y simplemente aumentan la producción para compensar las pérdidas. Puedes destruir laboratorios y construyen nuevos en diferentes ubicaciones. Son organizaciones evolutivas que aprenden y se adaptan más rápido que los gobiernos pueden responder. A las 8 de la mañana, el secretario Trevilla Trejo ofreció su segunda conferencia de prensa sobre la operación. Habló de resultados positivos y coordinación excelente con Guatemala. Mostró fotos de drogas decomisadas y armas confiscadas, pero cuando reporteros hicieron preguntas específicas sobre enfrentamientos, sobre líderes capturados, sobre disrupción real de las operaciones de los cárteles, sus respuestas fueron vagas, porque la verdad es que, después de 2 días de operaciones coordinadas masivas, los líderes de los cárteles seguían libres, las rutas principales seguían funcionando, el flujo de drogas continuaba, solo por caminos diferentes. Y aquí está lo que esa realidad nos dice. México y Guatemala están peleando una guerra del siglo XXI con tácticas del siglo XX. Están usando fuerzas militares convencionales para combatir enemigos no convencionales que no tienen territorios fijos que defender, no tienen poblaciones civiles que proteger, no tienen infraestructura crítica que no pueden abandonar. Los cárteles son líquidos, fluyen alrededor de obstáculos, se mueven hacia áreas de menor resistencia. Cuando enfrentan presión en un lugar, simplemente se dispersan y se reagrupan en otro lugar. A las 10 de la mañana llegó información de inteligencia que confirmaba exactamente este patrón. Mientras los ejércitos de México y Guatemala concentraban fuerzas en la frontera entre Chiapas y Huehuetenango, los cárteles habían redirigido operaciones hacia otras secciones de la frontera que tenían menos presencia militar. Específicamente, estaban aumentando actividad en la frontera entre Chiapas y el departamento guatemalteco de El Quiché. También estaban explorando rutas alternativas que pasaban por Tabasco hacia Petén en Guatemala. Los cárteles estaban jugando ajedrez mientras los gobiernos jugaban damas. Pero déjame revelarte algo aún más importante sobre lo que realmente está pasando aquí. Esta operación coordinada no es realmente sobre derrotar a los cárteles. Los gobiernos de México, Guatemala y Estados Unidos saben que no pueden eliminar el narcotráfico. Es imposible mientras exista demanda masiva por drogas en Estados Unidos y Europa. Lo que realmente están intentando hacer es controlar las rutas. Quieren forzar a los cárteles a usar rutas específicas que son más fáciles de monitorear. Quieren hacer el tráfico más costoso y arriesgado, lo cual aumenta precios y reduce volúmenes. No es victoria total, pero es gestión del problema. Hacer que el narcotráfico sea menos caótico, más predecible, más manejable. A las 12 del mediodía del 10 de diciembre, el tercer gran evento de esta operación ocurrió. El cártel de Sinaloa liberó otro comunicado en redes sociales. Esta vez un video mucho más elaborado. Mostraba lo que parecía ser un convoy de más de 30 vehículos con cientos de hombres armados. El vocero enmascarado declaró: "El gobierno cree que puede controlarnos con soldados. No entienden que nosotros somos el gobierno en esta región. Damos empleo, proveemos seguridad, arreglamos caminos, construimos escuelas. ¿Qué ha hecho el gobierno por nuestra gente? Nada, entonces que no se sorprendan cuando la gente nos apoya a nosotros en lugar de apoyarlos a ellos. Este mensaje es propaganda. Pero propaganda efectiva porque contiene elementos de verdad. En muchas comunidades fronterizas, especialmente en áreas rurales que han sido abandonadas por el gobierno durante décadas, los cárteles efectivamente funcionan como gobierno paralelo, proveen servicios, resuelven disputas, mantienen un cierto orden. Sí, es orden criminal, pero es orden, y para personas que han vivido en abandono gubernamental total. Un gobierno criminal es mejor que ningún gobierno. Esta es la paradoja del narcotráfico en México y Centroamérica. Los cárteles llenan el vacío dejado por estados débiles. A la 1:30 de la tarde,
Análisis de expertos en seguridad comenzaron a circular en medios especializados. El consenso era preocupante. La mayoría de analistas coincidían en que esta operación coordinada, aunque bien intencionada, probablemente fallaría en sus objetivos de largo plazo por una razón fundamental. No aborda las causas raíz del narcotráfico, no crea empleos legales en comunidades fronterizas, no mejora gobernanza, no reduce demanda por drogas en Estados Unidos, no elimina la corrupción en instituciones gubernamentales. Sin abordar estos factores estructurales, cualquier éxito táctico será temporal. Pero aquí está lo que estos analistas no están considerando completamente. El objetivo real de esta operación podría no ser derrotar a los cárteles, podría ser algo más geopolítico, podría ser establecer precedente para cooperación militar permanente entre México y Guatemala, facilitada y financiada por Estados Unidos. Podría ser construir infraestructura de vigilancia y control en la frontera que sirva a propósitos más allá de antinarcóticos, como controlar migración o monitorear influencia china en la región. El narcotráfico podría ser solo la justificación para construir algo mucho más grande. A las 3 de la tarde, llegaron reportes de que varios alcaldes de municipios fronterizos en ambos países habían recibido amenazas directas de los cárteles. Los mensajes eran claros: cooperen con el ejército y pagarán el precio. De algunos alcaldes, aterrorizados, comenzaron a distanciarse públicamente de la operación militar, declarando que ellos no habían pedido esta intervención y que temían por la seguridad de sus comunidades. Esta fisura entre gobiernos centrales que ordenan operaciones militares y gobiernos locales que tienen que vivir con las consecuencias es clásica de conflictos antinarcóticos en la región. A las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre la frontera el 10 de diciembre, una realización se estaba sentando entre observadores experimentados. Esta operación coordinada entre México y Guatemala iba a continuar, probablemente por semanas o incluso meses. Ambos gobiernos habían invertido demasiado capital político como para retirarse rápidamente, pero tampoco iba a producir la victoria decisiva que ambos gobiernos necesitaban políticamente. El resultado más probable era un punto medio incómodo, presencia militar sostenida que aumentaba costos para los cárteles pero no los eliminaba, violencia fluctuante que aterrorizaba a poblaciones locales y una frontera permanentemente militarizada que se convertía en la nueva normalidad. A las 7 de la noche, cifras no oficiales comenzaron a circular entre círculos de inteligencia. Después de 2 días de operaciones coordinadas, se estimaba que se habían realizado aproximadamente 40 arrestos, se habían decomisado cerca de 200 kilos de cocaína y metanfetamina, se habían confiscado 60 armas de diversos calibres y se había incautado alrededor de $1 millón en efectivo combinado de ambas monedas. Números impresionantes para titulares, pero en el contexto de operaciones de cárteles que mueven toneladas de drogas y miles de millones de dólares anualmente, era una gota en el océano. Era el equivalente de decomisarle a Amazon un contenedor de productos. Molesto, pero operacionalmente insignificante. A las 9 de la noche del 10 de diciembre, mientras la oscuridad cubría nuevamente la frontera, comandantes militares de ambos lados se preparaban para otra noche tensa. Sabían que los cárteles eventualmente responderían con más que solo un puente volado. La pregunta era cuándo y dónde. ¿Atacarían otra infraestructura? ¿Emboscarían una patrulla militar? ¿Ejecutarían a un funcionario gubernamental de alto perfil como mensaje? Todas estas opciones estaban sobre la mesa, y los militares no podían proteger todos los objetivos potenciales simultáneamente. Y aquí, hermano, hermana, es donde llegamos a la verdad final que necesitas entender. Esta operación coordinada entre México y Guatemala no es realmente sobre ganar una guerra contra los cárteles, es sobre gestionar un conflicto permanente. Es sobre crear la apariencia de acción decisiva para audiencias políticas domésticas y estadounidenses. Es sobre establecer estructuras de cooperación militar que sirven intereses geopolíticos más amplios. Los cárteles no van a ser derrotados porque el sistema económico que los sustenta, la demanda insaciable por drogas en países ricos, no está siendo abordado. Lo que estamos presenciando es la normalización de la guerra perpetua contra el narcotráfico como característica permanente de la vida en la frontera México-Guatemala. Soldados patrullando constantemente, puestos de control que nunca se van, helicópteros sobrevolando, operativos periódicos que producen arrestos y decomisan drogas, y entre todo esto, los cárteles continuando operaciones, adaptándose, evolucionando, sobreviviendo, porque son más pacientes que los gobiernos, pueden esperar cambios de administración, pueden absorber pérdidas que serían devastadoras para organizaciones normales, pueden jugar el juego largo. El asalto al oficial guatemalteco en frontera Comalapa que desencadenó esta operación coordinada no fue el comienzo de algo nuevo, fue solo el último incidente en una guerra de décadas que no tiene final a la vista. La respuesta coordinada de México y Guatemala, impresionante en su escala y coordinación, no va a cambiar fundamentalmente la situación. Podría desplazar el problema, podría forzar a los cárteles a adaptarse, podría reducir temporalmente la violencia en ciertas áreas mientras aumenta en otras, pero no va a resolver el conflicto.
subyacente, y la razón es simple pero devastadora. Mientras exista un mercado estadounidense dispuesto a pagar decenas de miles de millones de dólares por drogas ilegales, habrá organizaciones criminales dispuestas a correr cualquier riesgo, absorber cualquier pérdida, cometer cualquier violencia para capturar esa ganancia. Es economía básica, es la naturaleza humana, y ninguna cantidad de soldados en ninguna frontera va a cambiar esa realidad fundamental. La guerra contra las drogas, tal como la conocemos, no puede ser ganada, solo puede ser gestionada, contenida, desplazada. Y eso es exactamente lo que México y Guatemala están tratando de hacer con esta operación coordinada. No ganar, solo gestionar el infierno un poco mejor que ayer. Hermano, hermana, ahora déjame revelarte lo que está pasando detrás de las escenas de esta operación coordinada. Porque hay fuerzas geopolíticas mucho más grandes en juego aquí que solo México y Guatemala peleando contra cárteles. Esta operación es parte de una estrategia regional más amplia que Estados Unidos ha estado construyendo durante años para militarizar toda Centroamérica como barrera contra el flujo de drogas. Y si entiendes esta estrategia más grande, entiendes por qué esta operación es solo el comienzo de algo mucho más masivo que va a transformar la región completamente. A las 5 de la tarde del 9 de diciembre, mientras las operaciones continuaban en la frontera, una reunión extraordinariamente importante estaba ocurriendo vía videoconferencia segura. Participaban el secretario de Defensa de México, el ministro de Defensa de Guatemala, el comandante del Comando Sur de Estados Unidos y representantes de las agencias de inteligencia de los tres países. Esta no era una reunión de cortesía, era coordinación operacional en tiempo real. Estados Unidos estaba proporcionando inteligencia de satélites, análisis de intercepción de comunicaciones y probablemente apoyo logístico que no se está haciendo público. Déjame explicarte por qué Estados Unidos está tan involucrado en esto, desde la perspectiva estadounidense. La frontera México-Guatemala es la línea de defensa más importante contra el flujo de drogas sintéticas que están matando a más de 100,000 estadounidenses al año. El fentanilo que llega a las calles de Los Ángeles, Chicago, Nueva York no se produce en México. Los precursores químicos vienen de China, llegan a puertos centroamericanos, son transportados a laboratorios que pueden estar en Guatemala o en el sur de México, se procesan en fentanilo y luego viajan hacia el norte. Si puedes interrumpir esa cadena en la frontera México-Guatemala, salvas vidas estadounidenses. Pero hay otra razón estratégica por la cual Estados Unidos está apoyando esta operación. China ha estado expandiendo su influencia en América Latina durante la última década. Inversiones masivas en infraestructura, préstamos a gobiernos, construcción de puertos. Estados Unidos ve esta expansión china como una amenaza a su tradicional hegemonía en el hemisferio occidental. Al involucrarse profundamente en cooperación de seguridad con México y Guatemala, Estados Unidos mantiene su influencia política y militar en la región. Es una estrategia de contención contra China disfrazada como guerra contra las drogas. A las 6:30 de la tarde, comenzaron a circular en medios guatemaltecos reportes de que el ejército guatemalteco había establecido su primer puesto de control permanente en la frontera con México, específicamente en el departamento de San Marcos. El puesto incluía búnkeres fortificados, torres de vigilancia y equipamiento de comunicaciones avanzado. Claramente no era una instalación temporal, estaban construyendo infraestructura para quedarse. Esto señala que Guatemala está comprometida a largo plazo con esta presencia militar fronteriza, lo cual requiere recursos significativos que probablemente están siendo subsidiados por Estados Unidos. Mientras tanto, del lado mexicano, la situación era más complicada. México tiene una larga historia de resistencia a militarizar su frontera sur por razones que tienen que ver tanto con política interna como con relaciones regionales. Muchos mexicanos ven la militarización de la frontera sur como hacer el trabajo sucio de Estados Unidos. La izquierda política mexicana ha criticado históricamente cualquier aumento de presencia militar en la frontera sur, como servir intereses estadounidenses en lugar de mexicanos. Pero el gobierno actual no tuvo opción. El asalto al oficial guatemalteco y la presión tanto de Guatemala como de Estados Unidos forzaron su mano. A las 7:45 de la tarde, llegó el primer reporte confirmado oficialmente de resultados de la operación. El ejército mexicano anunció que había decomisado un vehículo sin placas intentando cruzar desde territorio guatemalteco hacia México. Dentro del vehículo encontraron a un ciudadano guatemalteco adulto y un menor de nacionalidad mexicana. También decomisaron 29 paquetes de posible cocaína, dispositivos de comunicación, más de 7,000 quetzales guatemaltecos y más de 22,000 pesos mexicanos. Era una captura significativa, pero relativamente pequeña en el gran esquema de las operaciones de los cárteles. Aún así, fue presentada públicamente como evidencia de que la operación coordinada estaba funcionando. Pero aquí está lo que ese decomiso realmente nos dice: los cárteles están siguiendo operando, simplemente con más cuidado. El vehículo sin placas era obviamente parte de una operación de tráfico. El hecho de que llevara un menor mexicano con un adulto guatemalteco muestra la naturaleza
transnacional de estas operaciones. Los cárteles usan menores porque las leyes en ambos países son más lenientes con menores, incluso cuando son atrapados traficando drogas. La cantidad de cocaína decomisada, aproximadamente 29 kilos, era suficientemente pequeña para ser un cargamento de prueba o una distracción, mientras cargamentos más grandes cruzaban por otras rutas. A las 9 de la noche, cuando la oscuridad cubría completamente la zona fronteriza, la situación se volvió más tensa. La noche favorece a los cárteles, conocen el terreno, tienen equipamiento de visión nocturna y pueden moverse por rutas que no son accesibles para vehículos militares. Los ejércitos de México y Guatemala, a pesar de tener helicópteros y drones, están en desventaja operacional durante horas nocturnas en terreno selvático y montañoso. Los comandantes militares de ambos lados ordenaron a sus tropas establecer posiciones defensivas y evitar patrullajes agresivos durante la noche para minimizar el riesgo de emboscadas. Esta decisión táctica revela una verdad incómoda. Incluso con dos ejércitos trabajando juntos, incluso con apoyo de inteligencia estadounidense, los cárteles aún tienen ventajas operacionales significativas en su propio territorio. Pueden elegir cuándo y dónde enfrentar a las fuerzas gubernamentales. Pueden evitar contacto cuando no les conviene. Pueden atacar cuando tienen ventaja. Esta es la naturaleza de la guerra asimétrica. El lado más débil numéricamente puede ganar si juega inteligentemente y aprovecha su conocimiento del terreno. A las 10:30 de la noche, información filtrada de fuentes de inteligencia guatemalteca reveló algo preocupante. Interceptaciones de comunicaciones de los cárteles sugerían que estaban planeando un ataque de represalia, no contra objetivos militares en la frontera, sino contra infraestructura civil en el interior de ambos países. La lógica de los cárteles es clara: si atacas directamente a soldados en la frontera, justificas más presencia militar, pero si atacas objetivos civiles, puentes, torres eléctricas, edificios gubernamentales en ciudades, creas caos que obliga a los gobiernos a dispersar sus fuerzas para proteger múltiples ubicaciones. Esto reduce la concentración de fuerzas en la frontera, dándoles más espacio para operar. Esta táctica de atacar infraestructura civil es algo que el CJNG ha usado extensamente en México. Durante sus guerras territoriales, han quemado gasolineras, volado puentes, atacado plantas eléctricas. El mensaje es: si el gobierno nos ataca, toda la sociedad sufre. Es terrorismo con propósito estratégico. Forzar a la población civil a presionar al gobierno para que pare las operaciones militares porque el costo en términos de violencia y caos es demasiado alto. Es una estrategia efectiva cuando gobiernos democráticos tienen que responder a presión pública. A medianoche del 9 de diciembre, el primer día de la operación coordinada estaba terminando. Ambos ejércitos permanecían en alerta máxima. No había habido enfrentamientos grandes, lo cual podía interpretarse de dos maneras. Optimistamente, podía significar que los cárteles estaban evitando confrontación directa porque sabían que perderían. Pesimistamente, podía significar que los cárteles simplemente estaban esperando, observando, analizando las tácticas y capacidades de las fuerzas gubernamentales antes de decidir su respuesta. Cualquier persona con experiencia en operaciones antinarcóticos te dirá que el silencio del primer día raramente significa victoria. Usualmente significa que el enemigo está planeando. A la 1 de la madrugada del 10 de diciembre, llegó el evento que todos temían. Una explosión masiva iluminó la noche en las afueras de Tapachula, Chiapas, aproximadamente 80 kilómetros de la zona de operaciones fronterizas. Un puente importante en la carretera que conecta Tapachula con Tuxtla Gutiérrez fue volado. Testigos reportaron que vehículos no identificados se acercaron al puente, personas bajaron, colocaron explosivos y huyeron. Minutos después, la explosión destruyó una sección completa del puente, cortando efectivamente una de las arterias principales de transporte en Chiapas. No hubo víctimas porque la operación se realizó en la madrugada cuando hay poco tráfico, lo cual fue intencional. El objetivo no era matar, era enviar un mensaje. El mensaje era claro: podemos golpear donde queramos, cuando queramos. El puente estaba lejos de la zona fronteriza donde estaban concentradas las fuerzas militares. Su destrucción obliga al gobierno a desplegar recursos para proteger otra infraestructura vulnerable en todo el estado, dispersa las fuerzas gubernamentales, crea pánico en la población y demuestra que los cárteles tienen capacidad de respuesta rápida y efectiva. En menos de 24 horas desde el inicio de la operación coordinada ya habían golpeado de vuelta. A las 3 de la madrugada, reuniones de emergencia estaban ocurriendo simultáneamente en Ciudad de México y Ciudad de Guatemala. Los gobiernos tenían que decidir cómo responder. Retiran fuerzas de la frontera para proteger infraestructura, mantienen el curso y aceptan que habrá más ataques, escalan aún más, declarando estado de emergencia y movilizando reservas militares. Cada opción tiene consecuencias. Retirarse muestra debilidad y empodera a los cárteles. Mantener el curso arriesga más violencia contra civiles. Escalar aumenta los costos financieros y políticos de una guerra que podría durar años sin victoria clara.
A las 5 de la madrugada, cuando el sol comenzaba a salir sobre la frontera México-Guatemala el 10 de diciembre, era evidente que esta operación coordinada había entrado en una nueva fase. Ya no era solo un operativo militar contra cárteles, se había convertido en una guerra de voluntades. Los gobiernos de México y Guatemala estaban apostando que podían mantener presión sostenida suficiente para obligar a los cárteles a abandonar sus operaciones fronterizas. Los cárteles estaban apostando que podían absorber los golpes, causar suficiente caos y dolor para obligar a los gobiernos a retirarse. Una de estas dos apuestas iba a resultar correcta, y toda la región iba a vivir con las consecuencias.